el recinto de la pirámide de Djoser. Es una construcción sorprendente porque, dadas sus dimensiones, debía ser la mayor construcción de piedra que nadie había sido capaz de levantar hasta entonces, es decir, hace unos 4.500 años. La cerámica encontrada en el lugar indica que el recinto podría haberse construido unos 25 años antes del reinado de Djoser, lo cual lo convertiría en el monumento de piedra más antiguo del mundo. Si fuera así, ¿quién lo construyó? Solo el rey Hasehemui tenía los conocimientos necesarios para hacer una apuesta tan innovadora por la inmortalidad. Pero nadie pudo probarlo hasta que Günther Dreyer realizó un sorprendente descubrimiento en Abido. Durante nuestras excavaciones encontramos muchos sellos con inscripciones y, cosa sorprendente, entre ellas había bastantes con el nombre del rey Djoser. Por lo tanto, podemos concluir que Djoser enterró a Hasehemui, que debía ser su inmediato predecesor. Este hallazgo es muy importante para entender el desarrollo de las tumbas reales. La constatación de que el faraón Djoser sucedió a Hasehemui llenó una antigua laguna en la historia egipcia. Los egiptólogos sabían que Djoser era hijo adoptivo de Hasehemui, pero también sabían que había otros aspirantes al trono. Los sellos no solo confirmaron la sucesión. Por primera vez, los arqueólogos podían trazar la evolución de las pirámides desde sus inicios. Inspirándose en el gran proyecto de su padre para asegurarse el paso al más allá, el rey Djoser llegó aún más lejos. Cuando Djoser construyó su sepultura, decidió utilizar los dos elementos introducidos por su padre, la tumba y el gran recinto. ¿Pero qué sucedió? Primero construyó su tumba, la cámara y encima el montículo que constituía la mastaba inicial, y luego levantó a su alrededor el muro del recinto. Entonces observó que el muro impedía la visión de la mastaba. Creo que para solucionar este problema hizo construir otras mastabas más pequeñas encima de la primera, con el fin de que fueran visibles por encima del muro. Así se llegó a la pirámide escalonada. Para él, se ha erigido una escalera al paraíso con el fin de que pueda subir a los cielos, reza uno de los más antiguos fragmentos en escritura egipcia. La evolución desde un sencillo montículo de piedras hasta la primera pirámide surgió de una poderosa visión del más allá. Una visión que alteraría inexorablemente el paisaje de Egipto. Aunque algunos intentos posteriores de construir una pirámide fracasaron, el monumento de Saqqara habría de inspirar a otro gran soñador el deseo de llegar a las estrellas. Estas extrañas ruinas, cerca del pueblo de Meidum, a unos 70 kilómetros al sur de El Cairo, marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la evolución de las pirámides. La única pirámide escalonada completa construida después de la del rey Djoser es también la última que se construyó. Llamada la falsa pirámide, está actualmente en ruinas a causa de los robos de piedra sufridos en la antigüedad. Pero antes de que esto sucediera, el notable personaje que la hizo posible, el faraón Snofru, ya había emprendido otro proyecto. Este faraón fue reverenciado como un rey benevolente y de buen talante. Auténtico visionario, habría de convertirse en el primer gran constructor de pirámides.
Para él, Meidum era solo el comienzo. Hacia el norte, en Dashur, Snofru construyó otras 2 pirámides. La que ahora se conoce como la pirámide romboidal habría superado a la gran pirámide de Giza si los constructores hubieran podido seguir los planes iniciales. Pero antes de su conclusión, la obra empezó a resquebrajarse. Rainer Stadelmann, del Instituto Arqueológico Alemán, un experto en los proyectos del rey Snofru, consiguió un permiso para acceder a la pirámide, cosa que nunca anteriormente se había concedido, y pudo establecer qué sucedió exactamente. Aquí tenemos una gran grieta. Muchas de estas grietas se formaron durante la construcción de la pirámide porque se levantó en un terreno poco firme. El rey Snofru y sus arquitectos estaban muy preocupados. Para solucionarlo, intentaron reducir el ángulo de inclinación de las caras, creando así la apariencia que hoy tiene la pirámide romboidal. Pero la estructura seguía ofreciendo poca seguridad y se vieron obligados a abandonarla. La pirámide se había levantado en un terreno arenoso, sin unos cimientos sólidos, y empezó a hundirse. Para estabilizarla, los constructores cambiaron la inclinación de las caras de 54 grados a 43. Con ello, esperaban reducir su peso. Pero ya era demasiado tarde. A 3 kilómetros de allí, Snofru empezó su tercera y última pirámide. Aprendiendo de sus errores, los arquitectos reales prepararon unos cimientos de piedra caliza para evitar que la nueva construcción se hundiera, a la vez que dieron a las caras una inclinación de 43 grados, la misma que tenía la parte superior de la pirámide romboidal. Llamada pirámide roja por el color de la piedra caliza local, es la primera pirámide geométricamente perfecta y la cuarta más alta de Egipto. Snofru ya podía ascender al cielo por una rampa que brillaba como los rayos del sol. El acceso a la pirámide se realiza a través de un largo pasillo descendente de 1 metro cuadrado de sección. Al fondo se encuentran 3 cámaras que se comunican entre sí. Miden cerca de 14 metros de altura y están cubiertas con bóveda en saledizo. Diseñadas para soportar el peso de la pirámide, recuerdan una pirámide escalonada en negativo. Una pirámide dentro de la pirámide no solo reforzaba la estructura, sino que, según creían los egipcios, también aumentaba las posibilidades de resurrección del faraón. Con esta secuencia de 3 cámaras amplias y altas, el rey Snofru había conseguido al fin un lugar donde ser enterrado, una residencia eterna de la que podía sentirse orgulloso. Estas cámaras están construidas con grandes bloques de piedra caliza. El techo está formado por varios niveles de bloques, cada uno de los cuales sobresale unos 15 centímetros. Esta ingeniosa construcción permitía sostener el peso de la pirámide que se levantaba encima. Sobre estas cámaras hay más de 2 millones de toneladas de piedras, pero no se ha producido ninguna grieta ni existe el riesgo de que se produzca. Desde el punto de vista religioso, el techo también representa el cielo que cubre el sarcófago de madera, destinado al eterno descanso del rey Snofru.
Uno de los descubrimientos más importantes de Rainer Stadelmann en Dashur puede responder finalmente dos antiguas preguntas. ¿Quién construyó en realidad las pirámides y cuánto se tardó en construirlas? Cuando empezamos las excavaciones, encontramos una parte del revestimiento todavía intacto. Otros bloques se habían desprendido. En la parte posterior de estos bloques encontramos el nombre de los equipos de trabajo que habían construido la pirámide. Por ejemplo, el equipo verde, en egipcio, Wachit, el nombre del rey, Snofru, y fechas. Con estas fechas pudimos saber que en los 2 primeros años ya se habían levantado 6 hiladas de la pirámide. 2 años más tarde se había alcanzado una altura de 15 metros. Y gracias a otra fecha, sabemos que se tardaron 17 años en construir toda la pirámide. Para construir sus pirámides, Snofru hizo acarrear más piedras y utilizó más trabajo humano que cualquier otro faraón del Imperio Antiguo. Pero su sucesor concentraría su energía en una sola pirámide, la mayor máquina de resurrección de todas. Con el imponente perfil que se levanta en la meseta de Giza, las pirámides son la expresión definitiva de la búsqueda de la eternidad. Construidas por los sucesores de Snofru, Kéope, Kefren y Micerino, son en realidad montañas levantadas por los hombres. La escala sobrehumana de la Gran Pirámide valió a Kéope la fama de tirano cruel. Según Napoleón, que se maravilló ante ella en 1798, contenía suficientes piedras para levantar un muro de 1 metro de altura alrededor de toda Francia. El tiempo ha sido más benigno con la pirámide del faraón Kefren. Solo 60 centímetros más baja que la Gran Pirámide, está mejor conservada. La piedra caliza que la recubría originariamente aún corona su parte superior. También conserva los restos de varias construcciones que formaban parte de la máquina de la resurrección. En la base de la pirámide había un templo funerario que diariamente recibía ofrendas de comida y bebida, ya que se creía que incluso un rey muerto necesitaba alimento. Desde allí, una calzada cubierta de casi 400 metros llevaba hasta el Templo del Valle, una puerta monumental que unía la meseta desierta con las aguas del Nilo, fuente de vida y purificación. Pero Kefren añadió algo nuevo al tradicional complejo de la pirámide: la Esfinge, una de las imágenes más obsesionantes de Egipto, un león con cabeza humana que ha cruzado el tiempo para proclamar la grandeza del gran dominador del mundo. En un viaje que Heródoto realizó a Egipto en el año 450 a.C. de nuestra era, contaron al historiador griego que las pirámides habían sido construidas por esclavos. Sin embargo, no se han encontrado pruebas de la existencia de la esclavitud y las excavaciones realizadas por el arqueólogo americano Mark